saludo especial para el programa Teleeducación Vial 2019, al equipo técnico que lo conforman, al director del programa, mi amigo el doctor Steve Barreto, desde Australia, Sydney, para el Perú. Bienvenidos a Teleeducación Vial. Los saluda su conductor y director Steve Sánchez desde Lima, capital del Perú. Hoy día tenemos un programa muy especial, pues la entrevista especializada nos va a acompañar el ingeniero Edwin Desre, quien con él vamos a tocar obviamente el tema de revisiones técnicas vehiculares, un poco de seguridad vial activa y pasiva, a efectos de prever cualquier riesgo en la conducción. Estén atentos al programa. Iniciamos el presente programa saludando al pueblo ecuatoriano, al hermano país de Ecuador, quien cumple sus 210 años de independencia patria, y especialmente nuestro gran amigo Ernesto Varas, director de Escuela de Conductores, que estamos convencidos y seguros que sigue apostando por su nación y trabaja en beneficio colectivo, preveyendo los accidentes de tránsito y obviamente implementando mecanismos eficientes e idóneos para que la población se comprometa y logre el cambio de actitud. Por otro lado, también queremos saludar a nuestros atletas peruanos, que en estos Panamericanos han obtenido más de 33 medallas, que el día de hoy culmina, esperamos, con éxito, y que las autoridades locales, nacionales, cumplan lo que determina la ley 30.479 y 30.949, no solo el mecenazgo deportivo, sino que le otorguen una vivienda digna en la vía deportiva y que estos deportistas tengan la plena seguridad no solo de un sueldo mensual, sino también de la residencia o la morada que coadyuve o contribuya a su desarrollo personal, deportivo y profesional. Bien por estos muchachos, especialmente en las modalidades de karate y surf, que no solo nos han sorprendido, sino algunos han ratificado el buen momento que pasan, y esperemos que las próximas Olimpiadas o torneos internacionales nos sigan trayendo grandes alegrías, toda vez que con su esfuerzo, tesón y obviamente pujanza individual y colectiva nos enseñan que todo es posible en nuestro país. Soñar ya no es una limitación. Los logros van a venir a medida que nos comprometamos con el desarrollo de nuestros jóvenes, de nuestros niños y nuestro presente, y estableciendo políticas deportivas, fortalecimiento de la colectividad para una vida sana, libre de contaminación, libre de drogas, libre de corrupción. Éxito por ellos. Y finalizamos con los saludos a la gran familia que vive en España, sobre todo a Rosario, Alex y Anita, que radican en Madrid hace más de 15 años, honestos peruanos que creen en el desarrollo familiar y colectivo de su nación. Y no podemos dejar de saludar, antes de iniciar, obviamente, los segmentos ya conocidos por todos nosotros de tecnologías, de transporte o las recomendaciones por una perfecta conducción, a nuestro gran amigo Astor Cuba, quien está radicando en estos momentos en Sydney de Australia, y a toda la comunidad peruana o latinoamericana. Y gracias por ser televidentes de Teleeducación Vial, toda vez que eso posibilita que nuestro trabajo sea sostenible y nos comprometa aún más a seguir apostando por ustedes y en la educación a través de los medios tecnológicos, cumpliendo un rol que se enmarca en el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, el cual señala que nosotros como medios de comunicación debemos contribuir con el desarrollo cultural y moral de nuestro país, misión que nos comprometemos a realizar de nuestro primer programa. Éxito para todos ellos, y ahora sí, pasamos a nuestros segmentos ya conocidos. Damos paso al informe de las noticias nacionales e internacionales. Noticias nacionales e internacionales. Noticias nacionales. La capital de Perú, Lima, cuenta con servicios informales de moto aplicativo para el traslado de personas en vehículos de categoría L, motos lineales de 2 ruedas, los cuales no se encuentran autorizados por la municipalidad distrital correspondiente según ámbito de competencia para el transporte público de personas en la vía pública. Debemos señalar que cada vez se intensifican en Lima, en provincia, este servicio informal de traslado de personas en moto a la falta de un transporte masivo, eficiente, óptimo y de calidad, la cual dé solución a la demanda ciudadana de viaje en menor tiempo y de manera segura. La escasez de empleo formal también hace que los inmigrantes colombianos y en mayor parte venezolanos realicen este tipo de servicio informal, aun cuando los mismos son sujetos de sanción o amonestación administrativa por parte de la Policía Nacional y de los inspectores municipales por su conducción temeraria e informal. Cabe indicar que el servicio de traslado en moto lineal también se proporciona por WhatsApp y Facebook en los distritos de Santiago de Surco, Surquillo, Miraflores, Chorrillos, San Juan de Lurigancho, entre otros, empleando en forma inadecuada los motociclistas y ciudadanos la tecnología,
la cual contribuye a la informalidad e ilegal servicio de transporte en moto lineal en la ciudad capital. Recordemos que los únicos vehículos de categoría L autorizados para el transporte especial de personas son los vehículos de categoría L5 o los también llamados mototaxis de 3 ruedas, los cuales circulan en la periferia y en las vías alimentadores de los distritos más populares de la capital como una alternativa de transporte masivo, contando con el respectivo SOAT para el servicio público. En tal sentido, advertimos a los usuarios de estos servicios informales de aplicativos de transporte en moto lineal que son parte de un delito o falta, la cual atenta contra la seguridad pública al poner en riesgo la vida de las personas o peatones. Interesante la noticia nacional con respecto al transporte público en motos lineales. Debemos recordar que en algunos distritos de nuestro país, sobre todo en el municipio de Santiago de Surco, por intermedio de la ordenanza, se ha prohibido la circulación o el servicio a través de motos lineales. Estamos hablando L1 y L3. Debemos recordar que este servicio en motos lineales está prohibido, toda vez que no ha sido autorizado tanto por el organismo de competencia nacional como los organismos provinciales o distritales. Consecuentemente, las personas que usan este servicio están contribuyendo a la informalidad y poniendo en riesgo su vida. Asimismo, debemos señalar que esta conducta atípica, informal, ilegal, está debidamente sancionada en el artículo 274 y 451 del Código Penal, que es un delito que atenta contra la seguridad pública. No podemos contribuir, amables televidentes, con la informalidad, por más que Lima sea la tercera ciudad del mundo con mayor tráfico o congestionada. Debemos preservar y cuidar nuestra vida, tener amor por nuestro cuerpo y por nuestra salud. Recordemos que este mal endémico de la informalidad no solo contraviene las normas legales, sino también genera una involución en nuestro proceso de desarrollo cultural o educativo nacional. Tenemos que dar el ejemplo como adulto a los niños y procurar que los que se están formando y el presidente de este país adopte conductas idóneas que generen un cambio radical y social, que contribuyan con la utilización del transporte masivo y que no pongan en riesgo su integridad psicofísica. Pasamos al bloque internacional. Noticia internacional. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Mesa Sectorial de Transporte y el Centro de Tecnologías del Transporte realizó el 18º Congreso Internacional de Transporte los días 8 y 9 de agosto del 2019 en el Auditorio Carlos Castro Saavedra del SENA Complejo Central, calle 51, número 5770, en la ciudad de Medellín, Colombia. El 18º Congreso Internacional de Transporte tuvo como objetivo promover y divulgar las políticas y estrategias de los procesos de articulación del transporte, logística, construcción e infraestructura con el Plan Nacional de Desarrollo y la Seguridad Vial, dentro del marco de la formación para el trabajo desde experiencias nacionales e internacionales. Los ejes temáticos abordados fueron: políticas públicas en seguridad vial, transporte multimodal, movilidad sostenible, cualificaciones y competencias en el transporte. Entre las principales exposiciones se destacaron los temas de las motocicletas y la siniestralidad vial, multimodalismo, movilidad y productividad, impacto de las fuentes móviles en el medio ambiente, entre otros. En el evento participaron representantes de gobierno, especialistas de transporte y empresarios del sector privado, preocupados por mejorar la competitividad del transporte colombiano. Bloque internacional que nos trae a colación el desarrollo no solo de políticas públicas a nivel de país, sino la celebración de eventos culturales educativos importantes, que obviamente ayudan a que el ciudadano se interiorice con las normas de transporte y tránsito en una ciudad en vía de desarrollo. Hablamos de este 18 Congreso Internacional desarrollado en Medellín, Colombia, los días 8 y 9 de agosto, que tocaron temas muy importantes y puntuales como políticas públicas, seguridad vial, transporte multimodal, movilidad sostenible, cualificación y competencias de transporte. Obviamente involucrados no solo con la participación de la sociedad civil organizada, sino también la empresa privada y el Estado. Esperemos que nuestro país, en el mes de septiembre que se desarrolla la primera semana, la Semana de Seguridad Vial, tengamos en un evento magno, donde haya participación de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para, igual que Colombia, tener nosotros el liderazgo a nivel sudamericano o latinoamericano en la prevención, con políticas claras, trabajo comprometido por nuestro presidente y obviamente
la participación de la empresa privada, que también es muy importante en el desarrollo sostenible de nuestras ciudades. Felicitaciones a los hermanos colombianos y que sigan los éxitos. Damos paso al segmento de recomendaciones para la perfecta conducción, liderado por Jorge Torres. Segmento de recomendaciones para la conducción. Conductor, estate atento. Hoy veremos cómo seleccionar los nuevos neumáticos para tu vehículo, la profundidad de los surcos de adhesión y la correcta presión PSI para un mejor desempeño vehicular. Recomendaciones. Conductor, antes de comprar o reemplazar un neumático de tu vehículo, debes saber que no todas son iguales y que tienen usos diferentes según actividad y o características de la vía. Es por eso que debes saber lo siguiente. Primera recomendación. Para comprar o reemplazar un neumático, primero debes consultar con el catálogo de tu vehículo, donde especifica qué tipo de neumático se ajusta al año y modelo de tu unidad vehicular. Asimismo, debes elegir cuál neumático se ajuste a tu necesidad de circulación, si es solamente para transportar pasajeros, carga o ambas según vía o terreno de circulación. Es por eso que deberás identificar y conocer los códigos que obran en la parte lateral de cada neumático, los cuales según la distribución numérica te indican: primero, ancho de llanta; segundo, indica la altura; tercero, tipo de construcción de llanta; cuarto, indica el diámetro de la llanta; quinto, indica la carga expresado en kilos; sexto, la letra significa el máximo de velocidad; séptimo, indica el año de fabricación. Para tu seguridad, deberás elegir el neumático de mayor profundidad de acuerdo a tus necesidades. Un buen neumático tiene una profundidad de 7 a 4 milímetros en cada surco y una llanta no útil una profundidad menor a 2 milímetros. En caso de no tener un profundímetro para medir los surcos del neumático a adquirir, puedes utilizar una moneda de 2 soles. Si el surco de la llanta no cubre la totalidad de la parte plateada de la moneda, el neumático no es seguro ni apto para circular. Recuerda que debes cambiar los neumáticos cuando el neumático está pinchado, cuando ha alcanzado el límite de desgaste legal inferior a 2 milímetros, cuando el neumático presente signos de envejecimiento, esté dañado, cuando el neumático presente un desgaste anómalo. Segunda recomendación. Conductor, ahora aprenderemos cómo abastecer y medir la presión de aire en nuestros neumáticos. El abastecimiento o inflado de tus neumáticos se regula bajo código PSI, unidad de presión de aire, la cual está debidamente especificada en el catálogo vehicular, según la marca, modelo y año de tu vehículo. Si no está ahí, busca en las indicaciones en la parte inferior del marco, de la puerta lateral de ingreso del conductor del vehículo o en su defecto en la tapa de abastecimiento de combustible. Llena el neumático con oxígeno o nitrógeno de acuerdo a las indicaciones del PSI, recomendada por el fabricante de los neumáticos, según actividad, pasajeros o carga. Luego mide la presión de tus llantas con tu manómetro para corroborar el abastecimiento correcto. Luego pon la tapa de protección de pitillo del neumático en la llanta. Guarda tus instrumentos y continúa tu viaje de manera segura. Recuerda revisar la presión de tus neumáticos cada 30 días y si haces viajes largos de 12 o más horas por terrenos accidentados, debes hacer una revisión de la presión de los neumáticos cada vez que llegues a tu destino. No olvides que el neumático de repuesto también debe estar abastecido con la medida de presión apropiada según PSI recomendado por el fabricante. Así evitarás cualquier eventualidad a la hora que tengas que reemplazar un neumático. Conductor, debes tener en cuenta siempre que los neumáticos de tu unidad vehicular soportan el peso del vehículo y las sobrecargas dinámicas que se producen en la aceleración y frenada. Transmiten la potencia del motor, esfuerzos en curva, aceleración y frenada. Ayudan a circular en forma segura, guía el vehículo con precisión por cualquier tipo de suelo y condición climática y amortiguan las irregularidades de la carretera dando confort al conductor. Es por eso que deben estar siempre bien abastecidos y con la presión correcta. Aplica estos consejos, así siempre te sentirás más seguro en tu viaje en la vía pública. Un saludo para el equipo de Teleeducación Vial. No solamente debemos tomar en cuenta las recomendaciones que nos efectúa este segmento de Jorge Torres. Debemos recordar que en nuestro país circulan más de 2.6 millones de unidades vehiculares entre Lima y Callao y realizamos más o menos 15 millones de viajes diarios. Estamos señalando que constantemente nuestra comunidad se pone en riesgo en su traslado o circulación por la vía pública, ya sea como peatón o conductor. Es por eso que debemos entender que las llantas de los vehículos
deben ser cambiadas de manera oportuna, no esperar hasta el último momento. Si su llanta o su neumático tiene una profundidad de 2 milímetros, ya se está poniendo en riesgo usted. Y si usted sube a una unidad de servicio público, obviamente con desperfectos mecánicos y con una cocada que no es la adecuada, hablamos de los neumáticos, usted también está contribuyendo a la inseguridad pública. Señores, cuidemos y respetemos la vida. 4 de 10 accidentes se producen como consecuencia del mal estado de los vehículos y de las llantas específicamente. Asimismo, podríamos salvaguardar la vida de las personas, toda vez que podríamos reducir el 70% de accidentes, escúchelo bien, el 70% de accidentes, si es que circulamos con llantas nuevas. Estamos hablando de llantas que tengan una profundidad de surco de 4 a 7 milímetros. Señores, cambiemos las llantas. Es un tema que no amerita ningún análisis. Debemos efectuarlo de manera inmediata, con prontitud. Usted, conductor, recuerde que la vida de las personas, de sus ocupantes, de sus acompañantes, esté en sus manos. Recuerdan, criterios de prevención, artículo 90, artículo 91 del Reglamento Nacional de Tránsito, el cual establece que usted debe verificar las condiciones de su vehículo. Obviamente los instrumentos de prevención y la documentación oportuna. Si usted va a manejar un vehículo de riesgo, como es su automóvil, como es su bus, como es su micro, como es su camión u otros, debe entender que las llantas deben cambiarse de acuerdo al tipo de clima, de acuerdo al tipo de geografía, de acuerdo al tipo de vía. No todas las llantas son iguales. Vea en su catálogo. Y si no está en su catálogo, Jorge Torres nos ha enseñado que cada código tiene un concepto y una especificación técnica distinta que debemos prever y atender. Pasamos al segmento Tecnologías de Transporte con nuestro gran amigo Anderson de la Cruz Tello. La tecnología, al igual que las unidades móviles, permite al hombre satisfacer sus necesidades de manera inmediata, ya sea la comunicación, circulación o traslado de unidades móviles, según la actividad laboral, profesional o simplemente recreativa. Es por ello que es útil para disminuir o identificar los riesgos de traslado en la vía pública. Por tanto, hoy presentamos el aplicativo Drone Mobile. Drone Mobile es un aplicativo utilizado para recibir notificaciones y tener un perfecto control del vehículo a distancia. Lo importante es que este aplicativo se puede instalar en cualquier unidad vehicular, no siendo exclusivo de una sola marca de carro. Para hacer uso de este aplicativo, usted debe descargar la versión gratuita, disponible en los teléfonos iOS y Android. Posterior a la instalación de sensores y herramientas tecnológicas de intercomunicación vehicular, cuya inversión asciende a un valor aproximado de $400 americanos. Recuerda que Drone Mobile puedes abrir y cerrar las puertas con el celular, arrancar con el motor a distancia con el celular, recibir las alertas al celular en caso de un robo, intento de apertura de las puertas y cristales. Localización del auto vía GPS en caso de que hayamos olvidado dónde quedó estacionada. Crear una red con amigos y familiares para saber dónde se encuentra manejando en ese momento y reunirse. Estamos seguros que este aplicativo les será muy útil en la interconexión con su unidad vehicular, sobre todo con las personas múltiples tareas y actividades. En el próximo programa nos vemos con mayores y mejores tips tecnológicos. Certero, los tips tecnológicos que nos trae nuestro gran amigo Anderson de la Cruz Tello con respecto a la utilización del aplicativo Drone Mobile, un aplicativo utilizado desde 2018 en la sociedad americana, el cual nos hace interactuar con nuestra unidad vehicular, reduciendo nuestras preocupaciones, satisfaciendo nuestras necesidades. ¿Por qué digo aquello? Toda vez que con la utilización de este aplicativo usted se puede interconectar de manera inteligente con su unidad vehicular, saber dónde está parqueado, saber cuál es el recorrido, monitorear todos los sistemas del vehículo. Es un aplicativo que ha sido utilizado y desarrollado para satisfacer sus necesidades en una sociedad y esperemos que en el Perú también se utilice este aplicativo. Muy bien, Anderson de la Cruz Tello. Y el momento esperado, la entrevista especializada con consultor nacional e internacional. Hablamos del ingeniero Edwin Destre, quien vamos a tocar un tema de mucha importancia y trascendencia, que es el tema de seguridad vial activa y pasiva. Y específicamente vamos a ver el tema de revisiones técnicas vehiculares. Recuerden que la ley 29.237 crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares y sus reglamentos de mucha importancia e implicancia, toda vez existe mucho riesgo en la vía pública. Es por eso que estas unidades vehiculares deben estar debidamente fiscalizadas, supervisadas a través de
inspecciones ordinarias, complementarias u otras que puedan generar certeza y seguridad en los operadores y en los peatones para un traslado seguro dentro de la ciudad. Bienvenidos a su programa Teleeducación Vial. Los saluda su conductor y director Steve Sánchez. Hoy día tenemos una entrevista muy especial, obviamente especializada, con un consultor nacional e internacional. Nos referimos al ingeniero Edwin Destre. Edwin Destre es ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería, uno de los centros de estudios que lidera el cambio tecnológico en nuestro país, Lima, Perú. A la vez es coordinador del Consorcio de Investigación Prospectiva Tecnológica y presidente de la Comisión de Competencias Blandas del Colegio Ingeniero del Perú, del Consejo Departamental de Lima. Le damos la bienvenida a nuestro sede de grabación, mi estimado Edwin Destre. Muchísimas gracias, doctor Steve Sánchez, por esta invitación y felicitarle por el poder, por el esfuerzo, por esta capacidad de convocatoria que usted está haciendo en aras de la seguridad vial en nuestro país. Tuvimos la oportunidad de estudiar una maestría en Ingeniería de Transporte para entender un poquito a los ingenieros, toda vez que en nuestra formación como abogados nos enseñan muchas normas, pero a veces escapamos de un poquito del aspecto tecnológico de la ciencia, que debería ser aplicado al transporte. Correcto, correcto. Mira, yo lo felicito y justamente ese es el gran tema que estamos viviendo en estos tiempos. Se llama el pensamiento complejo. Hoy día ya las disciplinas tradicionales, que yo abogado, yo ingeniero, que yo economista o cualquier otra especialidad, lamentablemente no resolvemos los problemas desde el punto de vista disciplinario. Sin todo tenemos que buscar enfoques interdisciplinarios y multidisciplinarios. En ese sentido, creo que todas las profesiones durante, digamos, su periodo de vida profesional van a ir variando, van a ir cambiando en otras especializaciones. Digamos que no solo necesitamos, en este caso bajo aspectos regulatorios, abogados especialistas en transporte, sino también ingenieros que tengan la voluntad de compartir sus conocimientos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo diría más allá de la voluntad, yo creo que tenemos un deber. El deber de la ingeniería de estos tiempos ya no es hacer solamente edificios hermosos o muy resistentes contra diferentes interferencias que puede haber del ambiente, sino también es hacer feliz a las personas. El comentario y el análisis exhaustivo de nuestro invitado, repetimos, consultor nacional e internacional, que nos da gusto tenerlo en nuestro set, colinda con el objeto y la acción estatal. Recuerden que tanto el Estado debe encaminarse, de acuerdo al artículo 3 de la Ley 27181, en la satisfacción de las necesidades del usuario, el resguardo de las condiciones de seguridad y salud y la protección del medio ambiente. Correcto. Sobre todo, doctor, cuando en Lima vivimos casi 11 millones de ciudadanos que diariamente nos enfrentamos al tráfico, en un promedio de 2.7 millones de unidades vehiculares. Correcto. Que circulan entre Lima y el Callao. Correcto. Perdemos 2 horas de viaje. Y es más, generamos 33 millones anuales, casi 11 millones diarios de pérdidas en esta gran ciudad que aún consideramos una Smart City o ciudad inteligente. ¿Qué opina usted, doctor, al respecto? Claro, mire, yo estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico que usted da, mi estimado doctor Sánchez. El tema, creo yo, no hemos podido visualizar hacia futuro lo que iba a ser Lima. Creo que ahí está un tema de planificación. Hay un rezago en esa visión de futuro que por los peruanos debemos tener por nuestros territorios, que debemos tener por nuestros pueblos, que debemos tener por nuestros distritos. Ahí yo creo que lo que necesitamos es utilizar otra caja de herramientas. Esa caja de herramientas que nos permite ver los elementos de incertidumbre, los elementos de alto riesgo, los elementos de ambigüedad. Eso implica entonces incorporar otras nuevas tecnologías, otros nuevos conocimientos, como por ejemplo la perspectiva tecnológica, que nos permite allanar ese escenario de futuro, ese escenario llamado de futuro probable, posible o deseable, en el cual los ciudadanos nos encontraríamos en mejores condiciones, como es lógico. Entonces, desde el punto de vista, creo yo que tenemos que reconceptualizar estos modelos de convivencia basado en la seguridad vial. Está en un trabajo interdisciplinario, en un trabajo de la búsqueda de visiones compartidas. Es por eso que el tema es interesante y no da preámbulo para tocar las revisiones técnicas vehiculares, el tema del análisis de seguridad vial activa y pasiva. Toda vez que en Lima promedio hay 26.000 unidades de transporte inscritas entre Lima y Callao, 16.000 promedio para Lima y 10.000 para el Callao, que no necesariamente son unidades nuevas, porque representan a 12.5 años de antigüedad. Entonces vivimos en un parque automotriz deteriorado, correcto, con deficiencias o falencias infraestructurales y mecánicas.
Correcto. Mire, si a eso nosotros lo sumamos, no solamente es los años de fabricación que tienen los vehículos, sino también la decrepitación que hay en los usuarios de los vehículos. ¿Qué quiere decir eso? Yo en este caso conductor, tal vez empecé a manejar el vehículo cuando tenía los 17, los 18 y los 19 años. Desde esa época, pero ahora ya estoy sobre los 60 años. Entonces, ha habido una serie de dificultades y de problemas que he ido surgiendo para que luego el vehículo, que es lo que voy a utilizar para mis desplazamientos y el servicio que voy a dar tal vez a terceros, ¿no?, tiene que estar en una relación bionívoca con el conductor. Entonces, ese factor no lo estamos viendo en los temas de la regularización, de las regulaciones de seguridad vial. Creo yo, ahí es importante resaltar esos indicadores que usted está planteando y que creo que debemos poner nosotros como una retroalimentación a los modelos, en este caso pueden ser ya de las leyes o tal vez algo más robusto de políticas públicas. Recordemos, amables televidentes, que Lima es la tercera ciudad en el mundo con mayor tráfico. Tenemos un tránsito que es muy difícil circular por la ciudad, a pesar de la ordenanza 2164 pico y placa, seguimos teniendo problemas en la circulación y es la octava ciudad más contaminada de Latinoamérica. Es por eso que en el año 2008 se expide la ley 29237, ley específicamente que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares y posteriormente su reglamento, en el cual establecen ciertos requisitos a los operadores que han sido autorizados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Hay que entender que estos reglamentos, el 025-2008 y el 024-2009, necesariamente exigen en su artículo 4 y 5, y esto nos va a detallar un poco más el especialista invitado, que estos organismos deben tener obviamente una unidad especializada para las capacitaciones de los talleres o mecánicas colindantes. Es decir, hay un compromiso directo de estos organismos de revisión técnica con los talleres para que ellos puedan aconsejar a los ciudadanos o hacer las reparaciones de acuerdo a un protocolo de actuación. ¿Se está cumpliendo, doctor, esto en la ciudad? Bueno, mire, lamentablemente creo que no se cumple a la medida y al nivel que se esperaría que sea adecuado para tener pues un sistema de seguridad vial, podríamos decir así, pues estable, equilibrado. ¿Y debido a qué? Yo creo que hay un concepto errado en nuestra sociedad que todavía no lo hemos podido entender porque el Estado no ha sido capaz de empoderar en los señores, estas empresas o los empresarios que dan los servicios de revisiones técnicas, el concepto de lo que yo le llamo el empoderamiento, o en inglés se le conoce como el empowerment. ¿Quién soy yo dentro de la estructura de la seguridad vial? Soy una sociedad, en este caso una sociedad civil, ¿no?, con reconocimiento empresarial en las sociedades mercantiles, pero donde hago el servicio en representación de la majestad que es el Estado. Y por lo tanto soy el más responsable que debe cumplir con los reglamentos, con las normas, con todos los indicativos que dicen los reglamentos para hacer cumplir esa revisión técnica. Pero si de esa parte no estoy yo convencido, entonces lo voy a hacer esto como un negocio. No es igual que decir, ¿no?, como una empresa. El negocio, como hemos visto si sale por los medios de comunicación, es aquel empresario que ve esta situación como una oportunidad solamente de tener réditos, pero no está viendo los valores que significa el servicio al ciudadano, o lo que yo le llamo el trabajo que vale la pena. Es decir, yo hago este trabajo porque vale la pena, que sé que voy a yo hacer un bien a la sociedad. Si eso no lo tengo internalizado y lo veo esto como una mercancía, entonces vamos a ver lo que está sucediendo. La corrupción está prácticamente evidenciado en diferentes de estas empresas que dan ese tipo de servicios de revisiones técnicas. Los medios de comunicación han sido muy elocuentes, han mostrado totalmente con evidencias cómo las revisiones técnicas se dan por delivery y también de manera virtual.
Entonces ahí estamos entrando pues en una situación ya de un problema ético, un problema moral, ¿no? Doctor, para entrar a la lógica y nuestros televidentes, porque este programa se transmite en Iberoamérica y todos tenemos la oportunidad de aprender cada día a través de los invitados Por especiales supuesto. como usted u otros, debemos entender que es muy importante el perfil del empresario. Creo que la lógica, Correcto. el perfil del empresario y el perfil del equipo técnico que acompaña al empresario para una perfecta revisión. Más allá de las normas, reglamentos, dispositivos, si no tenemos un buen empresario o un buen perfil técnico, estamos hablando que nada sirven las normas porque no se van a cumplir. Correcto. En todo caso, ¿cuál sería el perfil del Me empresario? parece ha tocado un tema fundamental. Miren, el tema del perfil del empresario de estos tiempos tiene que ser un empresario. Voy a tomar como ejemplo, por ejemplo, esta nueva economía que se está moviendo a nivel del mundo, ¿no? Uber, por ejemplo. Uber, entre comillas, ha uberizado la economía. Y eso está en un marco de la propia realidad que está pasando en el mundo, que se llama las economías GIG, G-I-G, las economías GIG, que quiere decir son las economías que están surgiendo en función a la demanda. La gente está buscando soluciones a sus problemas, pero que tengan impactos y que sean con eficacia. Entonces, si nosotros tenemos un empresario que no está sintonizado con lo que quiere el cliente, entonces con eso estamos entendiendo de que ese empresario no está alineado a este modelo conceptual de lo que significa las revisiones técnicas hoy en día. Doctor, disculpe que le corte porque el tema Claro. que toca y expone es más que interesante, diría yo, trascendental, porque estamos hablando sobre el perfil del empresario, pero tampoco nos hemos puesto a analizar cuál es el perfil del ciudadano y que si realmente el ciudadano quiere un vehículo eficiente. Entonces, si analizamos por un lado el perfil del empresario y el perfil técnico, también nos gustaría que nos diga paralelamente cuál es el perfil del usuario o del conductor o del propietario del vehículo. Si empezamos a mirar históricamente, vamos a tomar como base las mujeres. Las mujeres, por los años 60, prácticamente no tenían casi derechos, ¿no? Si empezamos a ver, más o menos hace 100 años recién la mujer tuvo derecho al voto. Entonces, pero hoy en día, fíjense lo que las mujeres han logrado, ¿no? Tienen un posicionamiento en la sociedad como tal se preocupa de su reconocimiento y como todos creo que debemos apoyar, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, pero eso quiere decir entonces que nuestra ciudad, nuestros ciudadanos, nosotros, ¿no? Los seres humanos, ¿qué pasa? Nacemos con libre albedrío. Eso quiere decir de que estamos condenados a la toma de decisiones, de lo bueno o de lo malo. Y eso es en todos momentos de nuestros días. Entonces, ¿qué pasa cuando hoy un ciudadano del siglo XXI, piensa como un ciudadano del siglo XX? Lo que va a hacer es lo que ustedes ven. Ven, los rateros están haciendo una cosa totalmente indebida, pero todas las cámaras de video lo están evidenciando. Se podría decir que un empresario o un mal empresario en las revisiones técnicas es más delincuente, disculpe la palabra, que un delincuente común, roba celulares, por supuesto. porque está traficando con la vía, ¿no? Subirse a un carro que no cumplió la revisión técnica y que entregue un certificado, un algomanía para que transporte más de 50 personas, es más que un delito que atenta contra la seguridad pública, ¿no? Por supuesto. Entonces ahí hay un problema de valor. ¿Cuál es el valor que le está dando a este error o a esta cosa deliberada que está tomando, ¿no? Porque el empresario sabe de lo que está sucediendo. Hablamos de principios y valores, ¿no? Así es, de que también el Estado contribuye en cierta medida a una tributación que le permita crecer y sostener sus negocios. Pero ¿cómo hacemos con el tema de selección? A esto vamos a la academia. Claro. Y yendo un poquito más a la ley universitaria de 30.220, ¿cómo coadyuvan, en este caso, las universidades, los institutos, con la dotación de buenos técnicos para el tema de inspección? ¿Tenemos técnicos especialistas, ingenieros especialistas, o carecemos no solo de infraestructura, sino también carecemos de personal humano a nivel nacional? Porque Lima no es el país, hablemos de Ayacucho, Huancavelica. Correcto. Mira, yo creo que la academia se ha quedado. Creo que tenemos una academia débil para estos tiempos, peruana. Creo que la academia tiene que reconceptualizarse. Creo que estamos entrando en ese proceso de reconceptualización. Por ejemplo, hoy día nuestras universidades, por ejemplo, la universidad donde yo trabajo. Nacional de Ingeniería, una de las mejores del Perú. Así es. Ya tenemos 21 carreras acreditadas internacionalmente.
en las cuales hay 4 competencias blandas. Ahí vamos a hablar un poquito qué cosas son las competencias blandas. Esa competencia blanda es aquellas competencias personales que deberían tener los técnicos, en este caso llamados ingenieros, de todas las disciplinas, y también los arquitectos y los científicos, ¿no? De tal manera de darle valor a la sociedad. Es decir, encuentro una sociedad con carencias, yo le mejoro su calidad de vida y hago que esa sociedad tenga mayor calidad de vida. Entonces estoy haciendo cambios en la sociedad. Por otro lado, cuando nosotros hablamos del tema esto de las competencias, ahí donde vemos los empresarios, ¿no? Lamentablemente todavía no tenemos un modelo, ¿no?, de formación de empresarios y ni de emprendedores en nuestro país. Por ejemplo, hace unos años yo estuve impulsando la ley del emprendimiento peruano para promover esa nueva generación de jóvenes que tengan una visión diferente, por ejemplo, en el tema esto de la seguridad vial, en el tema, por ejemplo, de los servicios de transporte. Pero por una serie de factores todavía que no hacemos rupturas con el pasado, yo le llamo parálisis paradigmáticas en el Congreso, simplemente esa iniciativa ni siquiera se tocó, ni siquiera se evaluó, se quedó ahí. Digamos que deberíamos tener un Ministerio de Desarrollo Tecnológico, ¿no? Que no sea solo sea el CONCITEC, sino que haya una estructura estatal que posibilite estar en la vanguardia de los nuevos tiempos e incorporar tecnología y preparar a nuestra sociedad para que sea más que inteligente, que sepa utilizar. Por supuesto. Por ejemplo, mire, he tocado un punto importante, el caso CONCITEC. El caso CONCITEC, si bien es cierto, la ciencia y la tecnología es importante, pero hoy en día lo más importante es la innovación. Y la innovación no tiene una base científica, no tiene un fundamento tecnológico, tiene un fundamento económico. Y ahí tenemos que nosotros los ingenieros reconceptualizarnos. Todos los ingenieros creemos de que la innovación tiene una base científica. Es bien cierto que la ciencia, cuando descubre nuevas cosas, y acá viene un concepto fundamental, cuando la ciencia descubre nuevas cosas y resuelve el problema, se olvida del problema. En cambio, en el tema social, cuando los investigadores sociales encuentran una solución para un problema social, esa solución entra como parte del problema y sigue la parte filosófica. Doctor, ¿cómo innovamos las revisiones técnicas? ¿Cómo hacemos que los vehículos sean más seguros y los empresarios más responsables o comprometidos con la vida humana? Para mí, la innovación tiene que estar básicamente en las personas. O sea, tenemos que hacer eso se llama el concepto de reprogramación. No quería terminar un poco esta idea, ¿no? Miren, cuando los animales vienen al mundo, ya vienen programados, ya saben lo que van a hacer y tienen un destino, ¿no? Y por lo tanto no hay animales inútiles ni tontos. En cambio, cuando un ser humano viene a esta vida, viene con libre albedrío. Venimos nosotros con esa capacidad de saber decidir, ¿no?, qué somos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros como sociedad no hacemos reprogramación? Entonces los tiempos actuales no la vamos a entender y estamos manejándolo con herramientas y conocimientos del pasado. Eso trae consigo, por lo tanto, distorsiones. Entonces utilizamos la ciencia y la tecnología para la distopía, que quiere decir una sociedad que busca lo negativo, que busca el pesimismo. Entonces nosotros tenemos que reconceptualizar y hacer una sociedad llamada utópica, una sociedad que piense en futuro, que piense de manera optimista para las próximas generaciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros para las próximas generaciones? ¿Qué hicieron los que pasaron de nosotros para esta generación que ahora que estamos viviendo? Por ejemplo, Lima no tiene un cinturón perimétrico, por ejemplo, de desahogue, por ejemplo. Eso era una visión. Los anillos viales, y yo quiero acá recordar un poquito el proyecto del Zanjón, el famoso proyecto de la vía expresa, ¿no? Eso lo hizo un señor que hasta ahora está en vida, pero tuvo visión de futuro, el señor... Perspectiva. Claro, Bedoya. El señor Bedoya Reyes, gran alcalde. Fíjense, ¿qué hubiera sido de Lima si es que no hubiéramos tenido esa visión de hacer... Digamos un poco de los alcaldes con visión de futuro, ¿no? Con perspectiva. Claro. Porque avisoró una ciudad distinta a los nuevos tiempos y la vía expresa que hasta el día de hoy no sirve como tal. Así aún es. Cuando no soluciona todo el problema de tráfico, por supuesto, pero al menos nos da una salida a la congestión. Pero si hubieran habido más señores Bedoya Reyes, imagínense,
más alcaldes que tengan esa visión de futuro, que tengan ese componente de la proactividad. Es decir, que yo no solamente pienso en mí y en esta generación, sino en las próximas generaciones que vienen, la realidad de la seguridad vial será diferente. Yo sé que el tema es muy interesante, importante, y estoy netamente convencido que todos nuestros televidentes están aprendiendo, no solo en base a su experiencia, sino a su objetividad y la visión prospectiva que usted tiene como doctor, obviamente, en la academia, que representa una universidad extraordinaria, pero también tengo que saludar a los de la promoción de la Universidad Nacional Federico Villarreal, específicamente pues de la maestría de Ingeniería y Transporte. Si no me van a matar, doctor, por favor, al amigo José Coveñas, que también lidera este tema, y esperemos que en una próxima oportunidad nos acompañe. Ahora, hay que recordar también, porque el tema se enfoca en lo que es revisiones técnicas, seguridad vial activa y pasiva. Nuestros televidentes deben saber que al menos en el Perú, a través de la aplicación del reglamento 025-2008 y de la ley 29-237, que se establecen diferentes tipos de inspecciones técnicas, como las ordinarias, la incorporación, las complementarias y las voluntarias. En el tema de transporte terrestre tenemos las complementarias. Y por otro lado también son tan importantes o más y de repente más trascendentales las voluntarias. Explíquenle un poquito en base a su criterio y en base a su experiencia cómo se desarrollan estas inspecciones técnicas vehiculares y se establecen en las dos líneas, obviamente, de inspección para vehículos hasta 3.500 kilos o superiores a 3.500 kilos. Estamos hablando de vehículos netamente de categoría M1, N1 y en la otra línea de inspección vehículos N2, M2, N3 y N3. ¿Cómo se desarrolla esta inspección? Bueno, mire, en el caso pues de los vehículos llamados M1, N1, que son de servicios particulares, creo que es el que hay mayoritariamente, ¿no? Está relacionado fundamentalmente pues a hacer una revisión llamada formal, ¿no es cierto? Es decir, de los documentos, ¿no? Entonces, todo propietario del vehículo tiene que llevar los documentos, en este caso la tarjeta propiedad, tiene que llevar sus... Una inspección documentaria. Como primer paso, ¿no? ¿Ok? Y entonces el revisor técnico lo que hace es dar una revisión visual, ¿no? Y también en este caso del propio vehículo, ¿no? Doctor, para complementar la exposición, cuando nos referimos a verificación documentaria, nos referimos a la licencia de conducir, el seguro obligatorio de accidente de tránsito, su DNI, en ciertos casos para saber quién lleva, si tiene lunas alcoholicidas, su permiso para lunas alcoholicidas, su última revisión técnica de la unidad vehicular, correcto, para saber dónde ha pasado o si hay continuidad. Por supuesto. Una vez que concluya, en este caso, la verificación documentaria, pasa a la siguiente inspección, que es la observación de la unidad vehicular. Correcto, a la observación de la parte vehicular. Bueno, dentro de eso, el vehículo pues tiene una serie de componentes que tienen que chequearse, ¿no? Tiene que hacerse una revisión, como su nombre dice, técnicamente hablando, ¿no? Por ejemplo, el tema de la dirección, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa el tema de la dirección? Que un vehículo, cuando está en marcha, no debe sostener por lo menos, ¿no?, unos cuantos kilómetros o metros de caminata de manera lineal, por donde va la orientación, la dirección del timón, ¿no? Pero si ven un vehículo que a unos 50 metros ya de manera autónoma se desvía, entonces quiere decir que la dirección no está correcta. Entonces hay que hacer un ajuste, es un ajuste mecánico que los técnicos especializados lo van a corregir. Entre todos los sistemas, debemos entender que todos los sistemas son importantes del vehículo y la revisión técnica debe ser exhaustiva, ya sea en la línea de vehículos menores, ligeros o en su defecto mayores, pero entre todos los sistemas, ¿cuál considera usted que es el más importante? Mira, desde mi punto de vista, yo creo que lo más importante viene a ser la dirección, ¿no? Un vehículo que no mantiene la dirección, primero, prácticamente es un arma mortal, ¿no? Es como tener una pistola en la mano. Una pistola en la mano, ¿no? Es de alto riesgo. Segundo, también es antieconómico, ¿no? Porque el propio vehículo se está un poco como que, digamos, depredando, ¿no? ¿Por qué? Porque la dirección hace de que va a tener una serie de inconvenientes con todos los mecanismos de transmisión que va a tener el vehículo. De repente podríamos complementar, y usted me corrige si llego, porque es un tema específico, científico, técnico, de ingenieros. Podríamos señalar también que el tema de suspensión es tan importante como el dirección. Por supuesto. Y el tema de los neumáticos, que es trascendental. Recordemos que de cada 10
accidentes 4 son por problemas de llantas, ¿no? Y el 70% de los accidentes de despiste u otros se podrían salvar o evitar si tenemos neumáticos en buen estado. Claro, justo a eso iba, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista antieconómico, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo la dirección que estoy equivocada? Las llantas se van a destruir de manera muy rápida, ¿no? Entonces, ahora, lógicamente el ingenio peruano va sacando la vuelta, podríamos decir, a las realidades, ¿no? Entonces decimos, las llantas posteriores las ponemos a la adelante. ¿Eso es un mito o es verdad? Bueno, aclárenos si es un mito o no. No, si son útiles o no. sí se regula, sí se mejora, es cierto que se mejora, pero en realidad estás botando igualmente la plata. Igualmente estás botando. Lo más correcto y lo que tú tienes que hacer es también cuidar tu patrimonio, ¿no? Es hacer la revisión técnica y el arreglo mecánico correspondiente para que no ocurra eso. Digamos, si no salvaguardamos el sistema de dirección, va a haber un desgaste irregular en la llanta del vehículo, que eso nos va a llevar a un mayor gasto. Claro, pero sumado al riesgo, ¿no?, de que el vehículo está mal direccionado y que puede ocasionar cualquier accidente en cualquier momento. Es por eso que señalábamos, doctor, que el tema de revisión técnica voluntaria es tan trascendental como la especial o complementaria, porque recordemos que Lima no es pues una mesa de billar, tenemos baches, nos enfrentamos a surcos y otras obras inconclusas. Correcto. Entonces, el ciudadano comprometido debería en todo caso acceder a la inspección técnica voluntaria. Por supuesto. Yo voy a poner un ejemplo. Mira, hoy día he estado en el norte y venía con un colectivo y resulta, veníamos a una velocidad y más o menos para poder ingresar ya a Lima por la zona de Ancón, el vehículo por una maniobra pasó por un hueco, pero nos movió a todos los pasajeros, ¿no? Y resulta que, bueno, el vehículo salió, ¿no?, pero el chofer paró un poco y continuó la marcha. Entonces yo le digo, oiga, señor, un ratito, tiene que ver cómo ha quedado su vehículo, ¿no? Entonces me dijo, no, que la gente, todos están apurados. Sí, pues, pero su vehículo tiene que usted ver. ¿Qué puede haber sucedido? Que el aro se puede haber deformado. ¿Qué puede haber sucedido? Que de repente la llanta salió del enclave adecuado en el aro. Perfecto. Y tantas otras variables que están ahí. Pero la cultura del chofer es, bueno, pues el carro aguanta todo. No hay preventiva, no hay nada de preventiva, es totalmente reactiva, totalmente pasiva, como vemos. Ahí hay un tema bien importante, ¿no? Lo que pasa es que en este Perú debemos hacer todos los esfuerzos, debemos estructurar lo que yo le llamo los grupos de interés, los stakeholders, ¿no? ¿Quiénes son los responsables que debemos hacer que la seguridad vial sea realmente viable y pueda cambiar? Somos 4 actores: la academia, la sociedad civil, el poder político y los empresarios. Si esos 4 actores nos pusiéramos nosotros a conversar, a entender qué significa seguridad vial y trabajamos de manera conjunta, construíamos algo que es superior, que es más que la democracia, se llama la visión compartida. Es decir, esa visión de futuro en la cual todos queremos ganar, en las cuales todos queremos tener un bien común, en las cuales todos tenemos ya un sueño. Cuando eso ocurre, este país, estoy seguro que podemos entrar a una era de un país ya, digamos, desarrollado. Recordemos que en el Congreso de la República tenemos 2 proyectos de ley. El 1083 no solo posibilitan un cambio en la estructura de la Ley General de Educación, la 28044, sobre todo establecer el principio de seguridad vial como un tema latente y sostenible dentro de nuestra sociedad. 1083 y 1835, temas muy importantes que también declaran la primera semana de septiembre como la Semana de Seguridad Vial, que es muy importante y trascendental, que todos los ciudadanos debemos comprometernos independientemente de nuestra profesión. Debemos estar inmersos y también atender a la problemática nacional, porque en el Perú se pierden 3.000 muertes anuales, doctor. Casi 1,3 millones de muertes en el mundo. En estos últimos 10 años ha acontecido más muerte que en la época del terrorismo, que es alarmante. Y el tema de inspección técnica vehiculares, que es un tema de suma importancia, debe coadyuvar a reducir el riesgo en la ciudad. Bueno, mira, un comentario sobre el punto que está diciendo que es fundamental. El tema que usted está llamando la atención desde el punto de vista de los indicadores, tiene que ver mucho también con este concepto que yo le llamo del compromiso y de la competencia. Bueno, es cierto que hay que comprometernos, pero la pregunta es cómo yo me comprometo, ¿no? ¿Qué debo tener? ¿Qué debo yo hacer para comprometerme?
posiblemente toda la gente quiere comprometerse. Miren, hay conceptos que el profesor Ken Blanchard, es un profesor que, bueno, tiene muchos libros de Harvard, dice lo siguiente: para comprometerse se necesita tener mentores, para comprometerse se necesita tener información, para comprometerse se necesita tener facilitadores. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros aquí castigamos, la vez pasada salió por los medios de comunicación, ¿no?, que un vehículo de servicio público debía como 5 millones de soles, creo que salió por los medios de comunicación, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, mira, a ese señor ya lo han castigado hasta por decir que ya prácticamente no le importa el castigo. No tiene, para él es indiferente el castigo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hay premios? ¿Por qué no hay reconocimientos al conductor que conduce como debe ser? Me refiero al conductor de servicio público, al conductor de servicio particular, al conductor de servicio, por ejemplo, de transporte de carga. En este Perú no tenemos. El policía está programado para castigar, para encontrarle y encontrarle, digamos, el error al conductor. Pero no está preparado para encontrarle las buenas prácticas, para poder encontrarle esa actitud de voluntad de hacer las cosas mejor. Digamos que vivimos en una cultura sancionadora donde no se premia las buenas acciones. Claro. La buena conducción. Mire, yo le voy a comentar algo parecido. Yo hice un viaje con un sistema con estos transportes al norte de Perú. No voy a decir la empresa. Me dieron un buen servicio, créanme, me dieron buen servicio. Y entonces fui a buscar el libro de reclamaciones. Le digo, señor, ¿podría facilitarme su libro de reclamaciones? No, me dijo, señor, pero ¿en qué le hemos nosotros faltado? ¿Cuál ha sido el problema? Primero, no, le digo, quiero felicitar al chofer, quiero felicitar a la tripulación que nos han dado un buen servicio, ¿no? Pero para eso no tenemos libro. El libro tenemos de reclamaciones. Entonces estamos viviendo en digamos un país... que el copy solo se preocupa para las quejas y las observaciones. Así a través de es. un libro de reclamaciones, pero no tiene un libro de Claro. felicitación. Eso se llama visión distópica de la realidad. Tomando de nuevo el tema de revisiones técnicas, porque vamos a tener un programa especial solo para ver aspectos tecnológicos prospectivos y ya lo comprometemos delante de nuestra teleaudiencia para que pueda concurrir y obviamente tocar el tema de prospectiva de transporte en el Perú y por qué no decirlo también en la América Latina. Claro. Doctor, yendo a una pregunta específica del tema de revisiones técnicas, quisiéramos saber si existe algún protocolo de inspección a los vehículos eléctricos, porque tocó usted el tema que utilizamos combustible fósil y diésel, contaminante. Correcto. Ahora, la incorporación progresiva de los vehículos eléctricos en el país es muy efímera, precaria o casi nula. Estamos hablando que si yo voy con mi vehículo obtenido a alguna fábrica, obviamente que la Sociedad Automotriz del Perú lo habilite, el Reglamento Nacional Vehículo del 058-2003 también lo permitan, puedo ir a su planta de revisión técnica de cualquier privado comprometido bajo responsabilidad social y me puede dar un servicio eficiente o no están implementados. No están los protocolos de implementados unidades? totalmente. No tienen ni idea de qué cosa es lo que estamos hablando, seguro los señores que están en revisiones, o mejor dicho, los establecidos de revisiones técnicas. ¿No hay ingenieros preparados? No hay ingenieros preparados. ¿Y es culpa de la academia o del Estado, doctor? Ese es, bueno, culpables De somos repente todos. una pregunta comprometedora, Claro. porque por principio ético me va a decir Claro, que se puede solucionar el tema. culpables somos todos, porque yo creo que estas tecnologías hoy día que está basado en la inteligencia artificial, ¿no? Lo que pasa, mire, hay las llamadas tecnologías exponenciales que ya entraron al quehacer de nuestro mundo. Por ejemplo, mire, en el tema de transporte, ¿no? En muchos otros países ya avanzados, como Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Fíjese, el concepto de energía, nosotros aquí lo compramos. Nosotros, bueno, en el norte, en el sur, etc. Pero para el año 2021, 200 años de independencia de nuestro país, va a haber un break, un exit, digamos, un corte va a haber, ¿no?, en Europa, donde va a entrar las energías llamadas renovables o basadas en el sol, que ya hoy en día es energía de calidad. ¿Qué quiere decir calidad? Que en cualquier lugar, como tenemos aquí, por ejemplo, la energía fósil, lo podemos utilizar. Entonces, ¿qué cosa significa entonces la revisión técnica de un vehículo autónomo? Significa que tenemos que tener una organización
altamente tecnológica basado en inteligencia artificial, sistemas de control automático, autonomía, o sea, automatización industrial o automatización tecnológica, sistemas de medición y de retroalimentación para que podamos nosotros entender cómo va a funcionar ese sistema llamado hoy día inteligente. Inteligente, ¿no? ¿No? Un sistema inteligente. Entonces, en esa medida, yo la vez pasada le escuché un programa de suyo, que cada vez veo que este programa está expandiéndose mucho más, sobre el tema, tocó las ciudades inteligentes, ¿no? Las Smart City. Los Smart Cities, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En una ciudad inteligente, hoy día los vehículos ya no se desplazarían pues, por sistemas estos tradicionales, tendrían que ser por los sistemas llamadas, ¿no? Las tecnologías de avanzada. Entonces, todavía en el Perú no hemos pensado, ya debemos urgente, ya desarrollar, ¿no? Sistemas en diferentes niveles y en diferentes sectores de nuestra sociedad de implantar ya un sistema de control para los vehículos inteligentes. Doctor, digamos que de repente en sociedades como en Estados Unidos, Reino Unido u otras que lideran estos cambios tecnológicos, ya se están practicando con modelos experimentales que dan alguna satisfacción a los ciudadanos, cada vez con menores o limitaciones de accidentabilidad. Están superando los riesgos de vía. Correcto. En el país, tengo entendido por su explicación que aún estamos en pañales. Recién estamos iniciando, pero no podemos ser ajenos a la tecnología que llega. Porque diariamente nos invaden por cualquier aspecto. Así y yendo ya al tema tecnológico para abordar la siguiente pregunta, ya que no existe, y usted lo acaba de señalar, no existe un protocolo de revisión técnica de vehículos eléctricos, la pregunta debe caer de madura, doctor, y por favor no nos alarme. ¿Existe un protocolo para la inspección técnica de vehículos de discapacitados? También ese es otro tema. Porque ¿no? acá en el país, y deben entender nuestros televidentes, que lamentablemente como no tenemos una fiscalización férrea ni un protocolo, pues ponemos muñones en el timón, no sé, acondicionamos la palanca con fierros oxidados, ¿no? Levantamos un poco más el acelerador, disminuimos el freno, pero cuando llegamos al proceso de inspección y vemos que una persona no tiene una mano o una pierna y aún así tiene licencia de conducir, nos alarmamos. Y estos vehículos que no son certificados por una entidad competente u homologados como hay en Europa, ¿qué hacemos frente a esto en una planta de revisión técnica? Entonces, una excelente pregunta. Yo creo que este es el caso pues, de un país donde muchas veces es poco tolerante, ¿no? a ciertos sectores de nuestra sociedad, como por ejemplo en este caso los discapacitados, ¿no? Si bien es cierto, hay normas técnicas como para poder revisar a los vehículos tradicionales. Entonces lo que pasa es que a los vehículos tradicionales, ¿no? Lo que se hace una revisión técnica es del punto de vista ya más médico que el del punto de vista más ya de transporte. O sea, como yo como paciente, porque sería un paciente con cierto nivel de discapacidad, ¿no? Me adapto a este tipo de vehículos, ¿no? Por ejemplo, hay un caso interesante en Estados Unidos de un creo que es un guatemalteco, no estoy muy seguro, del señor Tony Meléndez, ¿no? Que es un cantante muy reconocido a nivel mundial, que no tiene las dos manos. Y diseñaron un vehículo, pero eso sí, certificado y con homologado, claro, para que el señor maneje el vehículo con los pies. Y con los pies ese señor hace maravillas, y estoy seguro mejor que muchos de nosotros los señores, que muchas veces tenemos todo nuestro cuerpo pues, en perfecta salud, ¿no? Pero para este señor, por ejemplo, tuvo que llegar el Estado americano, ¿no? Digamos que la discapacidad en cierta medida nos da conciencia cívica y mayor responsabilidad, ¿no? Que las personas sanas confiamos en nuestras capacidades. Así disculpen la palabra, somos salvajes en la ciudad. En cambio, estas personas aún procuran salvaguardar su propia vida porque la consideran y la aprecian, y también la vida de los demás. Claro. Ese es un gran problema que tenemos que superar, y a pesar que la ley 29973, que es la ley de personas con discapacidad, obliga a que el Estado y la empresa se preocupe por ellos. Pero no puedo dejar de preguntarle, porque las preguntas van cayendo, llega a nuestra central de información a través de los WhatsApp y otros, nos dicen si la planta de revisión técnica
supervisan o inspeccionan lo que es seguridad vial pasiva, los AirBag, los cinturones de seguridad, el asiento u otros elementos. Solo nos vemos la infraestructura que esté bonito, que no tengan choques, que los sistemas funcionen. Y lo interno, a producirse la colisión vehicular, el siniestro, ¿en qué quedó? Claro, muy bien, muy bien. Mire, inclusive es que estamos en un país, ¿no?, donde muchos técnicos inclusive consideran que tener una bolsa de seguridad o un cinturón es como un lujo, ¿no? Es como un valor agregado que No debería ser así. Totalmente, totalmente, no es así, ¿no? Entonces, en lo que pasa a nosotros, vuelvo a recalcar, un poco que arrastramos paradigma tradicional. Los vehículos, pues, de los años 80, de los años 90, no traían, pues, por ejemplo, las bolsas de aire, ¿no? O los cinturones no eran todavía, pues, un reglamento en nuestro país, ¿no? Entonces, hemos nosotros construido estas plantas de revisiones técnicas con paradigmas tradicionales para problemas actuales. Es ahí donde yo creo que tenemos que nosotros, ¿no?, como vuelvo a hacer rupturas, ¿no?, acondicionarnos a los tiempos actuales y a los que se vienen. De aquí a 10 años, de aquí a 20 años, tenemos que ya estar proyectando para no tener estas situaciones coyunturales que no vamos a saber cómo enfrentarlos, ¿no? Hay que solicitar al Estado, a través de esta tribuna y a través de las explicaciones de nuestro gran amigo Edwin Destre, que la Academia debería participar en las comisiones, por supuesto, y en los proyectos de ley que se elaboran para satisfacer la necesidad del usuario de reducir los riesgos de la vía. Por favor, la Academia tiene que participar, los colegios profesionales, los ingenieros y los hombres de ciencia que de alguna manera tienen soluciones prácticas e inteligentes a problemas de la accidentabilidad. Otra pregunta que también nos llega a la central de informaciones es con respecto a si las inspecciones técnicas deberían ser periódicas o en su defecto deberían corresponder de acuerdo al kilometraje. O sea, ese es un tema específico. Sé que va a sacar roncha y que van a tener problemas económicos la gran mayoría de los transportistas, pero generalmente un vehículo recorre en forma diaria más de 100 o 200 kilómetros. Estamos hablando que sortean baches, problemas en la infraestructura, y aún así esperan los 6 meses y los particulares al año, después de los 3 años de adquirido vehículo, para ser inspeccionados. ¿Qué opina al respecto? ¿Podríamos cambiarlo a que sea por kilometraje, no? Claro. Mire, yo creo que ha tocado un punto bien interesante que no está, pues, en la cultura ni está en los reglamentos. Es el tema. Y que lamentablemente todo no se puede reglamentar también, pues, doctor Sánchez. El tema, yo creo que es un poco acá los dos conceptos que antes hablamos. ¿Cuál es mi compromiso y cuál es mi competencia? Ojo, muchas veces el compromiso, como decía, se necesita de mentores, se necesita de información, se necesita de guías, como salen las normas. Pero ¿cómo se logran las competencias? Las competencias ya se logran con autoliderazgo. O sea, yo soy dueño de mi propio destino. Yo soy responsable, por lo tanto tengo una actitud llamada proactiva. Desde el momento que yo voy a adquirir un vehículo, entonces, caramba, el vehículo a mí me exige competencias que debo yo tener y por lo tanto debo lograrlo. Si no, ¿para qué tengo un vehículo? ¿No? Por ejemplo, a mí me pasó un caso. Ya estaba viniendo una noche y me metí en un hueco de un desagüe, pues del buzón, y el carro pues saltó, ¿no? Y resulta que yo he hecho la revisión técnica una semana antes. Teóricamente, mi revisión técnica dentro de la lógica reglamentaria sería de acá pues todavía... Un año. Un año. 12 meses. Yo al día siguiente tuve que llevarlo en forma voluntaria. ¿Cuántos peruanos? Y me costó buen dinero. ¿Por qué? Porque se haya malogrado justamente, ¿no?, los muñones y los álabes de la dirección del vehículo. ¿Me entiendes? ¿Cuántos hacen de eso? No lo hacen. Yo he visto que entran a los servicios. Una vez fui a hacer la revisión técnica, pasó un vehículo destartalado prácticamente. Y un señor sabe que me dijo, ¿qué tiene que ver la fecha con lo que el vehículo... Oiga, pero ¿de qué año es este vehículo? Pues no. Ah, no, es que yo le he puesto un motor bueno, de no sé, pero ese motor le hace a esa estructura destartalada. Entonces, es un tema de discusión netamente ya de competencias y de compromisos, ¿no? Entonces, la competencia está asociado, fíjense, a dos conceptos importantes: la confianza y la confiabilidad. ¿Y qué cosa es la confianza? Es yo como ciudadano, ¿cómo puedo garantizar ante los ciudadanos, ¿no?, de que lo que yo hago es lo correcto? De lo que yo hago está dentro del marco de las leyes, dentro del marco del convivir con todos. Y la otra es, ¿no?, la competencia, es decir, qué habilidad, qué destreza yo tengo para cumplir con eso.
Lógicamente, ahí viene el tema, por ejemplo, formativo, el tema educativo. Entonces, el tema de la seguridad vial debe ser un tema. Por ejemplo, en el Congreso de la República, donde tocan estos temas, debe ser como usted lo impulsó en su momento, por eso yo lo acompaño a usted. Y al ingeniero también Roy Ventura, ¿no? De que hay 4 actores que deben estar ahí sentados en el Congreso de la República. El poder político, el académico, los empresarios y la sociedad civil. Doctor. Si esos 4 señores los ponemos, vamos a encontrar un modelo, eso se llama el modelo de la triangulación. Cuando encontramos el modelo de triangulación, siempre vamos a encontrar lo que se llama la visión compartida. Entonces, hagamos esto una práctica. 2 preguntas, doctor, porque se nos acaba el programa y son más que interesantes. Una palabra muy sencilla. Tenemos que cambiar el modelo, complementar el modelo con el kilometraje, porque me he esquivado la pregunta, yo sé que usted es muy diplomático, pero podríamos complementarla que no necesariamente sea periódica, sino también que corresponda a la cantidad de circulación, al kilometraje. Yo creo que sí, sí. Mira, no estoy muy seguro si podrá ser en función del kilometraje. Lo que yo creo que sí debe haber una reglamentación que esté asociado a la responsabilidad personal del conductor del vehículo, ¿no? Y en función de eso debe haber también monitoreo, por ejemplo, de la policía. Puede monitorear. El proceso de fiscalización. El proceso de fiscalización. Vamos a hablar que la competencia directa del proceso de fiscalización lo tiene la SUTRAN, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía, quien tiene la misión delegada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones bajo ámbito de su competencia de supervisar a estos organismos que realizan las inspecciones técnicas vehiculares. Entonces debemos enmarcar que si bien es cierto el Estado tiene la misión firme, pero la sociedad civilmente organizada también debería fiscalizar, porque al final y al cabo es la que sufre las consecuencias de una mala inspección. A través de desacción de la vida humana o las lesiones que se producen anualmente en nuestro país. Una pregunta más y después concluimos la entrevista, que quisiera que el programa se extienda más porque hay que aprovechar toda su sapiencia con respecto a las sillas de retención infantil. Este es otro tema porque la mayoría crece el factor demográfico de nuestra nación. Y generalmente nosotros como sociedad informal estamos acostumbrados a llevar al niño o a la niña menor de edad sobre nuestra falda, sobre nuestros muslos. Así es. Cuando en el contexto internacional hay sillas específicas que se acondicionan en la parte posterior del vehículo para que en un impacto siniestro el niño no sufra daño. Correcto. ¿Eso lo revisan en la planta de inspección técnica? Tampoco, pues, mi estimado caballero, no se hace ese tipo de revisiones. Salvo que de manera exprofesa algún conductor diga, miren, yo tengo un bebé o tengo niños que son menores y tengo este diseño que he desarrollado. Bueno, ¿qué hace? ¿No? El inspector técnico dice, me parece que sí, está interesante, se ve que está sólido, está bastante, digamos, bien implantado, entonces, sí, pero faltan las normas. Y la certificación, ¿no? La certificación de vida, porque no se trata de poner cualquier silla. Por supuesto. Porque aquí en el Perú somos extremadamente creativos. Así es. El día de mañana importamos una silla americana con la debida certificación, homologación, hacemos una igual en nuestros talleres y simplemente les vendemos sin tener ninguna responsabilidad directa o indirecta, nos lavamos las manos a lo Pilato y el día que fallece alguien de nuestra familia, recién nos damos cuenta el error o el daño que le hacemos a la formalidad de nuestro país. Doctor, con respecto a los sistemas de seguridad vial preventiva, que es un concepto nuevo, la mayoría de los países habla de seguridad vial activa, pasiva. Pero ¿qué pasa con la seguridad vial preventiva y también los LATIS NCAP, que es un sistema de regulación que verifica los vehículos para ver si son seguros o inseguros, dándole estrellitas, 1, 2, 3, 4, hasta 5 estrellas, para ver cuál es la seguridad del peatón, del conductor, en este caso de los sistemas de emergencia y obviamente de los operadores de las unidades vehiculares? Hablemos con respecto a la visibilidad, los asientos, el tema ergonómico, la limitación de velocidad, los sistemas de freno automático que ya se están utilizando, sensores en Europa, sistemas de estabilización, el tema de las llantas y otros. En el Perú, presumo que ni un 10% de nuestros vehículos tiene esos sistemas. No tiene esos sistemas. Aún vivimos en los 80, ¿no? Sí. No, pero ya hay. Por ejemplo, mira, le voy a comentar el caso que le conté. El aspecto masivo y el aspecto del transporte público, le hablo, ¿no? Claro, bueno, desde el punto de vista de un auto particular, ¿no? Yo le podría decir, ¿no? Hay sensores. Pero ¿qué es lo que pasa? Mire, yo le voy a comentar algo rápido, hermano. Al caerme al hueco, parece que algún sensor del carro se activó. Y salía una lucecita, pues ahí verdecita que estaba en el panel de control, ¿no? Entonces lo llevé a un mecánico y me dice, a ver, vamos a revisar, bueno, ese panel de control, pero este foquito no tiene nada, mejor hay que anularlo. Me dice, no hace nada.
error, claso error. Si hubiera hecho eso, el carro, como está detectando error, porque tiene una computadora, entonces en un número determinado de kilómetros el carro te manda otro warning, es decir, una especie de alerta, ¿no? Y en otro, el carro se para en cualquier lugar. Digamos que los técnicos no están tan especializados. No están para darle lectura eficiente al especializados, tablero así o es. al comando de control vehicular. Así es. Para eso necesitamos capacitación y más capacitación de nuestros Doctor, técnicos. Disculpe que lo corte, nos tenemos que ir, por eso es importante escuchar los consejos tecnológicos de nuestro gran amigo Anderson de la Cruz Tello con su segmento especial de tecnología. Le agradecemos, doctor, su presencia, siempre es aleccionador. Uno se nutre con su capacidad técnica y esperemos que esta entrevista haya sido el agrado de todos nuestros televidentes en Iberoamérica. Una vez más, agradecerle sus palabras finales, doctor, para nuestra comunidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor Estivis, felicitarle por este esfuerzo. Caramba, yo creo que ya era tiempo que tengamos un espacio de difusión masivo en los temas de seguridad vial. Y por otro lado, también invitar a todos los peruanos a que nos unamos a esta visión de futuro, a esta cadena de conocimiento para evitar los peligros que podamos nosotros ocurrir sin estar pues, nosotros previniendo el uso de estos vehículos sin las revisiones técnicas. Yo creo que hoy día los servicios son bastante económicos. Creo que cualquiera puede hacer una revisión técnica de buena calidad y hay muy buenos servicios de revisiones técnicas que yo conozco, que son personas, empresarios, o mejor dicho, empresas muy honestas y que inclusive tienen el ISO 37000 dentro de sus procesos de gestión. Estamos hablando de anticorrupción, ¿no? Anticorrupción. Correcto. Muy amable a nuestros televidentes, los esperamos la próxima semana con nuevas novedades, nuevos segmentos, vamos a inaugurar nuevos segmentos. Agradecerle, doctor, desde su presencia. Las cámaras de nuestro programa siempre van a estar abiertas por usted y comprometerlo ya al análisis prospectivo de las ciudades en un próximo programa. Con mucho Muy gusto, agradecido, doctor. gracias. Gracias a usted.